Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 17 de mayo del 2021. Continuando con el estudio de la carta a los Hebreos, tendremos el tema Cristo es mayor que Moisés. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar juntos en esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Y es una bendición poder contar con su presencia y le animo a que sea un tiempo especial para la gloria y alabanza de nuestro Señor. Vamos a comenzar juntos y alabemos a nuestro Dios con el himno número 1, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad.
Tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias infinitas te damos por tu misericordia para con nosotros, por permitirnos estar juntos en este día y compartir este tiempo de estudio bíblico, el cual ponemos en tus manos. Quédate con nosotros, dirige con tu Espíritu Santo este estudio para que sea hablando a nuestras vidas para nuestro diario caminar. Y ponemos estas alabanzas como una ofrenda delante de tu presencia. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonemos juntos el himno titulado Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero invitarles a abrir sus Biblias para tener nuestra lectura bíblica del día de hoy. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, vamos a dar lectura a los versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra por la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme
hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y entonaremos para nuestro Dios el himno Cristo solo. Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica vencerá. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se beberá. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo es quien nos salva, nuestras culpas Él llevó. Su justicia nos ha dado, con su sangre nos limpió. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo santifica, Él embarga nuestro ser. Con su amor, fe, paz, pureza y ni la fuerza de vencer. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Cristo solo es quien nos sana, nuestros males Él llevó, y la plenitud de vida en la cruz por nos compró. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Jesucristo pronto viene y a los suyos llevará. Por los siglos sempiternos con su pueblo reinará. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con nuestro estudio de la carta a los Hebreos, tendremos el tema Cristo es mayor que Moisés. Escuchemos. Queridos hermanos, una vez más bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Nos gozamos de poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor y seguimos orando porque pronto podamos volver a reunirnos presencialmente en la casa del Señor. Vamos al capítulo 3 de la carta a los Hebreos.
Como hemos venido diciendo desde el principio, el propósito de esta carta era fortalecer y animar a los hermanos judíos que habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, que habían alcanzado esa salvación por medio de la fe en el sacrificio de nuestro amado Salvador Jesucristo, pero debido a las circunstancias, muchos estaban trastabillando en su camino a la vida eterna. ¿Por qué razón? Creo que el miedo a la muerte, creo que también el miedo a la vergüenza, al menosprecio, al aborrecimiento, es algo que en algunos creyentes a lo largo del tiempo ha causado su rezago, su malestar, y algunos han retrocedido. El propósito de esta carta era evitar que los creyentes judíos del siglo I retrocedieran. Recordemos que en aquellos tiempos una de las fuertes luchas que enfrentaba la Iglesia del Señor era la intromisión de los judaizantes en el seno de la Iglesia. ¿Qué era lo que estos hacían o procuraban? Ellos procuraban que los nuevos creyentes también se circuncidasen conforme al rito de la ley, que también guardasen las festividades conforme a la ordenanza de la ley, y también que cumplieran con los sacrificios conforme a la ordenanza de la ley. Entonces, ya en Hechos capítulo 15 nosotros encontramos que a los nuevos creyentes, tanto judíos como gentiles, se les mandase que guardasen las cosas que el Señor les había enseñado, que no participasen de animales ahogados, ni de sangre, ni de nada ofrecido a los ídolos. Esto nos deja ver a nosotros un panorama interesante. La iglesia en el siglo I estaba sufriendo diferentes tipos de ataques, de persecuciones, hostigamientos, y eso no ha cambiado hasta nuestros días. El propósito de esta carta, de manera teológica y de manera didáctica, es mostrarle a los creyentes judíos del siglo I que el Señor Jesucristo tiene toda la supremacía que no tienen los ángeles, que no tiene Moisés, y que ellos podían confiar total y libremente en el Señor Jesucristo, en la obra poderosa de la cruz del Calvario, y que el que cree en el Señor Jesucristo no carece de nada. El que cree en el Señor Jesucristo no tiene que estar buscando más en el mundo espiritual para llenar su ser. Y el que cree en el Señor Jesucristo y sigue el camino de la fe es alguien que obedece y es alguien a quien espera la recompensa de la vida eterna. Ahora, fijémonos un momento en la introducción que hace en este capítulo 3 el autor de la carta a los Hebreos respecto a la condición, al estatus espiritual que tienen los creyentes judíos del siglo I. Empieza diciendo, por tanto, hermanos santos, fíjense cómo los califica, santos, apartados del pecado, apartados para Dios, hermanos santos. Lo segundo que incluye en esta salutación el autor de la carta a los Hebreos es participantes del llamamiento celestial. Y cuando hablamos de ese llamamiento celestial, hablamos del llamamiento a la reconciliación que hace Dios a los hombres. Ese llamamiento a la vida eterna que encontramos nosotros, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, cuando Saulo de Tarso, camino a Damasco, recibe ese llamado de parte de Dios y es transformado por el poder que hay en el Señor para cambiar nuestras vidas. De ese llamamiento celestial han sido hechos participantes estos hermanos creyentes judíos. Luego encontramos esto: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es la primera vez que nosotros encontramos que al Señor Jesucristo se le confieren estos títulos, apóstol y sumo sacerdote. Hay dos cosas que entender en este momento. En primer lugar, cuando se le llama apóstol, entendamos bien que la palabra apóstol originalmente significaba enviado. Por supuesto, enviado de Dios a cumplir con esa tarea apostólica, trayendo un mensaje, trayendo su palabra bendita para que todos los hombres, por medio de la fe en Él, llegásemos a ser salvos. Entonces lo refiere de esa manera, lo dice así, ¿no? El apóstol y luego el sumo sacerdote, cosa que la va a estar explicando más adelante a partir del capítulo 4 hasta llegar al capítulo 7, que es una manifestación extraordinaria, es una cátedra hermosa acerca de la tarea del Señor Jesucristo aquí en esta tierra en comparación con los sacerdotes terrenales. De allí que ya no necesitamos más sacerdote, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. La idea aquí es que el Señor Jesucristo cumple esas dos funciones maravillosas, tanto de un apóstol enviado con un mensaje de buenas nuevas, con una tarea
concreta, específica de salvar a los perdidos, y por otro lado, cumple también la tarea de sumo sacerdote, uno que intercede, que comparece delante del Padre por nosotros. Entonces, el versículo 2 dice, describiendo al Señor Jesucristo, el cual es fiel al que le constituyó, o sea, Dios el Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces empezamos a abordar el tema de la condición espiritual entre Jesús y Moisés. ¿Por qué? Imaginémonos un momento el escenario en que se dicen estas palabras. Para estos creyentes judíos, parece que la figura del Señor Jesucristo estaba siendo minimizada al ser exaltada la figura de Moisés. Tanto así, queridos hermanos, que corrían el riesgo de desconocer la autoridad y la obra poderosa del Señor Jesucristo, y al hacer esto corrían el riesgo de, como le dice Pablo a los Gálatas, caer de la gracia habéis caído. ¿Por qué razón? Porque al desconocer esa obra del Señor Jesucristo y volver a los rudimentos de la ley, volver a las prácticas antiguas de la ley, estaban desconociendo completamente la tarea redentora, y eso era extremadamente peligroso. Entonces, miren ustedes, al abordar nosotros este tema, tenemos que tener en consideración ese panorama. ¿Qué era lo que los judíos del siglo I, judíos creyentes del siglo I, estaban viviendo? ¿Qué era lo que ellos estaban enfrentando? Entonces, pongamos las cosas en orden, dice el autor de la carta a los Hebreos. Cristo, apóstol y sumo sacerdote, una cuestión extraordinaria, dos funciones hermosísimas del Señor Jesucristo para no solamente con el pueblo judío, sino para todo aquel que cree en él. Comparado con Moisés, ambos habían sido enviados por Dios, constituidos por Dios y fieles en todo a la casa de Dios. Versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés, aquí empieza a hablar el autor de la carta a los Hebreos de la superioridad del Señor Jesucristo. Fíjese, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo es Dios. Entendamos bien esto. Tanto Moisés como el Señor Jesucristo fueron enviados en el sentido de cumplir una misión específica aquí en esta tierra. En primer lugar, Moisés fue llamado por Dios allí en la zarza, cuando él había huido de Egipto después de haber matado a ese capataz egipcio. Dios le sale al encuentro en esa zarza ardiente que no se extingue, y le da una misión. El Señor Jesucristo fue enviado a esta tierra también con una misión que procuró Satanás a toda costa que no se cumpliese. Cuando allí en la tentación le dice, mostrándole los reinos de esta tierra, todo esto te daré si postrado me adorares, y más adelante, como dice el Evangelio de Juan, cuando quisieron coronarle rey. Es más, cuando Pedro le dice, Señor, nunca te acontezca esto, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando de la forma que él habría de morir para traer la salvación a todos los hombres. Y el Señor lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, en ese sentido, el Señor Jesucristo venía a cumplir una función tanto como lo hizo Moisés. Pero hay una diferencia. La diferencia radica, como lo veníamos explicando anteriormente en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Tanto así que nos explica también el autor de la carta a los Hebreos que Jesús es Dios, y esto era lo difícil de comprender para algunos de ellos. ¿Por qué razón? Porque se estaba cuestionando la deidad del Señor Jesucristo y de pronto se lo estaba mirando simplemente como un hombre. De allí que nosotros los creyentes debemos aprender a mirar al Señor Jesucristo como debe ser mirado. En primer lugar, no puede ser mirado como un hombre histórico, alguien que vivió hace muchos siglos atrás, que dio buenas enseñanzas y que lamentablemente murió defendiendo sus enseñanzas. Hay quienes históricamente miran al Señor Jesucristo de esa manera. Al mirarlo de esa manera, estamos restándole nosotros la importancia que como parte de la Trinidad divina Él tiene. Entonces, el autor de la carta a los Hebreos nos habla de esta diferencia. Tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. La casa en sí, podemos apreciarla, podemos admirarla, pero debemos pensar en quién fue el que planteó el diseño y la construcción de esa casa. Entonces, el mérito lo tiene el diseñador, el arquitecto y el constructor de esa casa. Versículo 4.
porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, y como habíamos visto en el capítulo 1, Jesús es Dios. Jesús es Dios. De allí que para los creyentes del siglo I era necesarísimo, queridos hermanos, que se planteara esta verdad divina y esta diferenciación. Para aquellos que estaban viendo en el judaísmo, en la ley de Moisés, algo superior a Jesús, tanto así que estaban pretendiendo olvidar el camino que habían empezado, y ellos pudiesen tener la claridad de pensamiento de tal forma que se aclarara por completo este asunto de la deidad del Señor Jesucristo y su competencia en la vida diaria de todos ellos, de tal forma que ninguno de ellos volviese atrás. Hay algo que debemos tener presente, queridos hermanos, y es que el creyente en su caminar, en su transitar, varias veces va a ser atacado por el enemigo de nuestras almas de diferentes maneras para tratar de impedir su avance o pretender que éste olvide el camino y abandone el camino. Queridos hermanos, tengamos mucho cuidado con eso. Cuando nosotros aprendemos estas verdades, estamos alertas en el camino. Puede suceder conflictos, problemas, enfermedades, ataques diversos del enemigo con el mismo propósito, que usted retroceda. Pero como vamos a ver más adelante en el capítulo 11 y capítulo 12, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos hacia adelante con el Señor Jesucristo. Versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, no como mayordomo, sino como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En todo caso, Moisés queda como un siervo de Dios y Cristo como Dios, el uno fiel en toda la casa de Dios. Pero en el versículo 6 vemos nosotros, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Entonces, Moisés cumplió una función específica, muy importante, desde el principio hasta el final de sus días. Él dejó establecido el tabernáculo, la forma de culto, tal cual como Dios se lo había ordenado, y dejando como preceptos y mandamientos la ley, decimos nosotros la ley de Moisés, pero lo que hizo Moisés fue transmitir todo lo que en el monte Sinaí él había recibido de parte de Dios. La gran diferencia aquí es que él administraba algo que no le pertenecía, igual que el día de hoy nosotros hacemos con la iglesia de Cristo. Administramos algo que no nos pertenece, de ahí que se demanda de nosotros que seamos muy buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, buenos administradores de su casa, buenos administradores de todo lo que no nos pertenece y que le pertenece al Señor. La gran diferencia es que el Señor Jesucristo administraba lo que era suyo, su casa, la cual casa somos nosotros. Entonces aquí hay un detalle interesante. Moisés servía en el tabernáculo terrenal que nosotros conocemos por el Antiguo Testamento, puesto allí en el desierto. Ese tabernáculo que era perecible, que debía ser armado y desarmado cada vez que el pueblo avanzaba, cada vez que se movían, ese tabernáculo que debía ser cuidado de manera rigurosa, al cual no podían ingresar todos los israelitas, sino tan solamente el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero la diferencia del Señor Jesucristo es que Él ministra en la casa suya, que somos todos nosotros. Me gusta mucho como lo señala el apóstol Pablo, escribiendo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16, fíjese cómo se expresa. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Esa es la condición nuestra, la condición espiritual de nosotros. Somos el templo del Dios viviente, somos casa de Dios, habitación de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, el templo de Dios, a lo que se refiere el autor de la carta a los Hebreos. Esa casa de Dios donde ministra el Señor Jesucristo, somos nosotros, mis amados hermanos, porque Él nos compró con precio de sangre preciosa y nos ha hecho su templo. Lo maravilloso tanto del tabernáculo como del templo es que por sí solos no eran nada, no tenían relevancia alguna. Simplemente, si hablamos del tabernáculo, las cortinas, los elementos componentes, lo mismo el templo, sus paredes, sus utensilios y todo aquello de lo que nos narra la Sagrada Escritura, no era nada hasta que la presencia de Dios se derramaba sobre ese lugar. Y eso es algo que nosotros debemos aprender a manejarlo con claridad. O sea, el edificio en sí no es nada si la presencia del Señor no se halla allí. Pero en cuanto a nosotros, ahora nosotros somos templo de Dios. Si usted se fija en la consagración, allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, en la consagración del templo de Salomón, Salomón ora, clama, presenta sacrificios, etcétera, etcétera, ofrendas al Señor. Y es entonces cuando se derrama la gloriosa presencia de Dios sobre el templo, cuando se vuelve casa de Dios. Queridos hermanos, igualmente sucede con nosotros. La vida nuestra es transformada, la vida nuestra cobra un sentido especial, un sentido importante, cuando Cristo viene a morar en nosotros. Y Él es dueño y Señor de su casa, o sea, de nosotros. Esto debe llenarnos a nosotros de muchísima alegría, aún en los tiempos en que estamos viviendo, porque el hecho de saber que mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu le pertenecen al Señor, debe darnos a nosotros total tranquilidad, sosiego en medio de estos días en que nuestras vidas son amenazadas por esta enfermedad mortal del COVID-19. Eso es lo que nos inspira a nosotros tranquilidad y sosiego. El hecho de saber que yo le pertenezco a Cristo, que Él es mío, que nada podrá apartarme a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es superior a todo lo que nosotros hayamos aprendido y hecho hasta el día de hoy. Ahora, permítame señalar una cosa más. Lastimosamente, el ser humano es adepto a todo lo que pueda convertirse en una forma de religiosidad y adorar y rendir culto y amar cierto tipo de prácticas religiosas tradicionales, aun sin que éstas tengan relevancia espiritual alguna. Usted verá que hay muchas personas que confunden estos tipos de rituales como expresiones de fe. La mayor expresión de fe, queridos hermanos, es la obediencia al Señor. Es la mayor expresión de fe. El creer en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Esa es una expresión de fe. Ahora, dado que el hombre es muy susceptible a estas cosas, yo sí quisiera advertirles, queridos hermanos, porque hay personas que lastimosamente en nuestros días se desviaron hacia el judaísmo de nuestro tiempo. ¿Por qué razón? Porque está lleno de todas esas prácticas rituales que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento y que ya carecen de relevancia, de significado y de sentido para nosotros. Primero, porque no somos judíos. Recordemos que eso fue lo que se prescribió para el pueblo judío. Por ejemplo, la celebración de la Pascua, porque salieron de Egipto con mano poderosa y fuerte. Ya nosotros no celebramos esa Pascua porque nuestra Pascua es Cristo. Por otro lado, queridos hermanos, hay personas que son muy adeptas al uso de elementos, instrumentos que le inspiren cierta forma de religiosidad. Y hay cristianos que usted los ve ahora usando kipá y todo ese tipo de cosas. Ni siquiera saben el origen, porque usted jamás en las Sagradas Escrituras va a encontrar el uso de la kipá, pero usted va a darse cuenta que esa kipá es usada por los sacerdotes católicos, esa kipá es usada por los judíos contemporáneos y esa kipá es usada también por los musulmanes. Así que eso tiene un trasfondo del cual hablaremos algún rato. Pero queridos hermanos, nosotros no seamos adeptos a ese tipo de expresiones visibles, porque nosotros no nos movemos por lo visible, sino mirando al invisible, como lo hacía Moisés. En todo caso, advirtiendo de toda esa peligrosidad de volver a esos rudimentos, prácticas, rituales, ceremoniales del judaísmo, el autor de la carta a los Hebreos es muy claro y habla de Cristo como Señor
de su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Por qué razón abandonar el judaísmo y abrazar la fe en el Señor Jesucristo? Sencillamente porque en el Señor Jesucristo, en la fe en el Señor Jesucristo, hay salvación y vida eterna. Entonces, de allí la advertencia a no retroceder, a retener firme hasta el fin la confianza puesta en el Salvador y el gloriarnos en esa esperanza de vida eterna. Y luego encontramos este cantar tan hermoso que nos recuerda algunos episodios del Antiguo Testamento. Versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Recordemos un momento este episodio. Sabemos nosotros que por ordenanza del Señor, Moisés envió a los espías, 12 espías, entre los cuales estaban Josué y Caleb. Ellos fueron a reconocer la tierra prometida y lastimosamente la perspectiva de ellos fue tan negativa que lo único que dijeron es, no se puede, no deberíamos entrar allí porque nos van a devorar. Queridos hermanos, esa actitud pesimista con respecto a lo que Dios les estaba dando es una actitud que genera el enojo del Señor, porque sencillamente no creyeron que Dios era capaz de entregarles a ellos esa tierra prometida. Y es lo que pasa a veces con nosotros, queridos hermanos, nos detenemos a ver las dificultades del camino, las circunstancias, y no en el Señor que está por encima de esas circunstancias. De manera especial en estos días en que muchos hermanos han perdido el trabajo. Amados hermanos, no permitamos que esa circunstancia de vida nos robe a nosotros el gozo de alabar al Señor, el gozo de creer en el Señor. ¿Por qué razón, queridos hermanos? En caso contrario, esto no sería fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es eso que nosotros esperamos? ¿Qué es eso que nosotros no vemos? Al Señor. El Señor ha demostrado hasta el día de hoy ser fiel con nosotros y habernos sostenido todo este tiempo. Entonces, queridos hermanos, no provoquemos al Señor dudando de lo que Él puede hacer en nosotros. Por tanto, juré en mi ira respecto al pueblo de Israel, no entrarán en mi reposo. Después de haber escuchado el informe de minoría, el informe de Josué y de Caleb, allí se animaron y dijeron, no, sí, vamos a hacerlo, pero ya la ira de Dios había decretado que este pueblo deambularía por el desierto durante 40 años hasta que esa generación incrédula, esa generación de desobediencia, pereciera consumida allí en el desierto. Por eso la advertencia, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Advertencia solemne. Que nadie tenga corazón malo de incredulidad. O sea, un corazón incrédulo es un corazón malo. De allí que nosotros no podemos dudar del Señor para apartarse del Dios vivo. No, hermanos queridos, al contrario, sabiendo que los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, debemos animarnos los unos a los otros para seguir adelante en la fe del Señor. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, fíjense una vez más la advertencia de mantenerse firme para ser hechos participantes de Cristo en su venida, en su gloria, en su manifestación soberana. Si sufrimos con Él, reinaremos también con Él, son las palabras del apóstol Pablo. De allí que hay algunos estudiosos que consideran que el autor de la carta a los Hebreos fue discípulo o fue enseñado por el apóstol Pablo, porque tiene cosas muy similares en cuanto a la elaboración de esta carta. Entonces, fijémonos un momento esta advertencia. Retener firmes hasta el fin la confianza del principio. No sé si la tribulación que estemos pasando sea a causa de la enfermedad,
muerte o escasez económica. Sea cual fuere la dificultad, sea que esto tenga el origen en conflictos familiares, matrimoniales o de diferente índole, queridos hermanos, no quitemos nuestra mirada del Salvador. Si la situación que estamos enfrentando se asemeja a una tormenta, recordemos a Pedro caminando sobre las aguas. Mientras su mirada estaba puesta en el Salvador, no se hundía. En el momento que dejó de mirar al Salvador, por supuesto que se hundió. Entonces, ánimo, miremos al Salvador. No descuidemos nuestra confianza que hemos puesto en el Señor. Retengamos esa confianza. Versículo 16. ¿Quiénes pues fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos hablado, hay algo que aquí Moisés está tratando de decirle a los receptores de esta carta. Basta de estar titubeando entre continuar en la vida que se identifica abiertamente con Cristo. Basta de estar titubeando entre si nos volvemos a Moisés o seguimos a Cristo. Porque al hacer énfasis en la conducta incrédula, rebelde y obstinada del pueblo de Israel, que por esa razón no pudo entrar a la tierra prometida, les está advirtiendo algo solemne. Si ustedes retroceden, si ustedes abandonan la confianza en el Señor Jesucristo, serán iguales y semejantes a aquellos que no pudieron entrar en la tierra prometida. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Queridos hermanos, en estos tiempos muchos creyentes son asaltados por dudas. He orado varias veces y no tengo trabajo todavía. He orado tantas veces y Dios no obra sanidad todavía. Estos son tiempos de conflictos donde la fe del creyente debe estar fortalecida y alimentada por la lectura de la palabra. Porque, hermanos, a mí me sorprende cuando yo veo esa actitud. Si Dios no me responde, entonces me enojo con Dios. Si Dios no escucha mi oración, entonces es que Dios ya no me ama. Queridos hermanos, nuestra fe no debe estar basada en que Dios me responde o no me responde. ¿Por qué razón? Porque si nosotros fundamentamos nuestra fe en ello, vamos a estar titubeando. Y queridos hermanos, a veces quienes más le reclaman a Dios es quienes más tienen su Biblia cerrada. Son quienes menos doblan sus rodillas delante del Salvador. Queridos hermanos, aprendamos a poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, pase lo que pase. No titubeemos si la circunstancia se pone adversa. Recordemos, hermanos amados, que el apóstol Pedro estuvo preso, que Jacobo estuvo preso. Jacobo perdió su vida, Pedro no. Siguió predicando, pero tarde o temprano tuvo que morir. Recordemos, queridos hermanos, que el ministerio del apóstol Pablo fue un ministerio precioso, maravilloso, pero también fue un ministerio sujeto a persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como él mismo lo relata en la segunda carta a los Corintios. Entonces, saquémonos de la mente la idea que vivir a Cristo en esta tierra es tener una vida de comodidades, es tener una vida de cero dificultades. No, amados hermanos, las cosas que estamos viviendo son cosas que tienen que darse, pero nuestra fe debe mantenerse firme en el Señor Jesucristo, pase lo que pase, y jamás permitir que pensamientos como los que tenían estos creyentes surquen por nuestra mente, sin mirar atrás. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás, sino de los que avanzamos y avanzamos para vida eterna, sabiendo que nuestra fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación y de nuestra fe. Que Dios los bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y vamos a finalizar alabando a nuestro Señor con el himno Tu santo nombre, alábare.
tu santo nombre alabaré, bendito Redentor. Ni lenguas mil cantar podrán la grandeza de tu amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar, decir al mundo en derredor de tu salvación sin par. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En ella hay salud y paz para el hombre pecador. Sobre el pecado y tentación victoria te dará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche, queridos hermanos. Un anuncio especial: si el COE nacional y cantonal no disponen otra cosa, Dios mediante este domingo estaremos nuevamente en la casa del Señor reunidos para celebrar el gran nombre de nuestro Dios. Sigamos orando por este asunto de tal manera que con la ayuda del Señor este domingo podamos encontrarnos aquí en la casa del Señor. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por esta noche y también por tu palabra. Ayúdanos siempre a mirar a Cristo, fortalecernos por medio de la lectura de tu palabra y no dudar y no tener un corazón incrédulo, un corazón malo. Danos, Señor, cada día ese poder alimentar nuestra fe con tu palabra y disfrutar la vida que tú nos has dado, sabiendo que ninguno que pone las manos en el arado y mira atrás es digno de ti. Ahora, Padre Celestial, bendícenos en el resto de esta noche y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, bendiga nuestros pensamientos y corazones hasta que tú vengas por nosotros en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.